En este episodio les llevaré al Valle de los Reyes para mostrarles un descubrimiento hecho 83 años, 3 meses y 6 días después del hallazgo de la tumba de Tutankamón. El valle había permanecido en silencio durante más de 83 años. Pero de repente se hizo un importante descubrimiento. Una nueva aventura después de la del rey Tut. Disfruten conmigo de este asombroso hallazgo. Los hechizos empiezan a sonar ese día, para exaltar y glorificar. Resuenan y bajan al inframundo. Y se recitan poderosos hechizos a la bella Amentet. Los secretos del Valle de los Reyes. El Valle de los Reyes, la morada final de todos los grandes faraones egipcios. Los reyes del nuevo reino, que duró aproximadamente desde el año 1500 al 1100 a.C., fueron sepultados aquí, en tumbas excavadas en los acantilados o escondidas bajo el suelo pedregoso del valle. Y aquí es donde sus restos mortales comenzaban su largo viaje hacia la vida eterna. Durante siglos, estas rocas solo han revelado algunos de los secretos que ocultan, pero todavía quedan muchas cosas enterradas bajo la arena de este árido desierto egipcio. Me quedé sin palabras. En silencio levantamos la gran losa. La luz brilló dentro del sarcófago. Un grito de asombro salió de nuestros labios. Tan magnífica era la visión ante nuestros ojos. El rostro dorado del niño rey. El 4 de noviembre de 1922, el arqueólogo británico Howard Carter destapó la escalera que conducía a la tumba de Tutankamón. Era un descubrimiento sensacional. Por primera vez, los arqueólogos entraban en una tumba que nunca había sido violada. Cuando demolieron la pared de entrada, sus ojos contemplaron una visión tan magnífica que se quedaron sin aliento. En 4 pequeñas cámaras había más de 5.000 fabulosos objetos de artesanía depositados al mismo tiempo que la momia del faraón Tutankamón. Durante 80 años, los arqueólogos han seguido excavando en el Valle de los Reyes, registrando cualquier descubrimiento que se hace, estudiando las tumbas abiertas con más detalle, pero ninguno de los hallazgos puede compararse a lo que encontró Howard Carter. Hasta que en 2006, la egiptología volvió a ser el centro de atención debido a un extraordinario descubrimiento. Todos los descubrimientos importantes se hacen accidentalmente. No se sabe qué secretos oculta la arena de Egipto. En febrero de 2006, a solo 14 metros de la tumba de Tutankamón, un equipo de arqueólogos estadounidenses reveló un nuevo secreto del valle. Una tumba que había permanecido intacta durante miles de años. Hasta hoy no se había encontrado este reducto de momias frente a la tumba de Tutankamón. La tumba, descubierta por casualidad, recibió el nombre de KV63, basado en la nomenclatura de los descubrimientos en esa zona. Las iniciales KV, King Valley, Valle de los Reyes, siguiendo un número de orden consecutivo. Otto Schaden, que dirige el equipo de arqueólogos, abrió un nuevo capítulo en la historia del valle. El descubrimiento de la nueva tumba fue el resultado de una larga serie de acciones y excavaciones realizadas en la tumba de Amenmeses, la tumba 10 cercana a esta.
La entrada a la tumba se abre en un pozo vertical de 5,5 metros de profundidad. Al final del pozo hay una cámara milagrosamente intacta. Dentro hay 28 vasijas y apilados en una esquina 7 sarcófagos cubiertos de resina negra. Los sarcófagos no tienen sellos, ningún collar o cualquier otra señal de identificación. ¿A qué dinastía pertenecen? ¿Quiénes eran? La KV-63 y la KV-62, la tumba de Tutankamón, ¿están conectadas de alguna forma? Desde su descubrimiento ha habido varias teorías sobre qué es la tumba KV-63. ¿Era un depósito de momias reales? ¿Encontrarán los arqueólogos los cuerpos de algunos de los faraones perdidos del Nuevo Reino? ¿Qué faraones fueron enterrados en el Valle de los Reyes? ¿Y por qué fue elegido especialmente este valle como su lugar de sepultura? El Valle de los Reyes es un lugar de misterio y magia. Fueron los faraones de la 18ª dinastía, en el 1500 a.C., quienes eligieron este lejano valle de la orilla oeste del Nilo, a escasos kilómetros de la antigua Tebas, como su lugar de reposo eterno. Una costumbre que se mantuvo durante todo el período del Nuevo Reino hasta el año 1100 a.C. y la 20ª dinastía. Los faraones deseaban que sus tumbas fueran casi más importantes que el palacio real. Una sepultura adecuada en una ubicación apropiada era la única forma en que los reyes se aseguraban un viaje seguro a la otra vida y una existencia feliz después de la muerte. Varios factores específicos les llevaron a elegir este lugar. El valle está dominado por una colina, el Qurn, que tiene forma de pirámide. Para los egipcios antiguos, la pirámide simbolizaba los rayos del sol. Además, el valle solo tenía un punto de acceso y por lo tanto podía ser vigilado y defendido fácilmente de los ladrones de tumbas. Los antiguos egipcios creían que la muerte no existía. El valle es un elogio a la luz, al sol que baja al inframundo y renace triunfante. Las paredes de estas tumbas, que separan varias cámaras, están decoradas con inscripciones y pinturas que muestran los lugares y los textos que acompañaban a los reyes muertos en la vida después de la muerte y les garantizaban la vida eterna. Las tumbas estaban llenas de objetos usados cotidianamente, como camas, arcones, sillas y ropa, así como objetos destinados al uso en el más allá, como estatuillas funerarias llamadas ushabtis, estatuas rituales, hechizos y amuletos. Dentro del sarcófago había un rollo de papiro que contenía una serie de oraciones y encantamientos para guiar y proteger el alma durante su viaje por el inframundo, el llamado Libro de los Muertos. Mediante esos textos el alma asustaba a cualquier demonio que pudiera intentar obstaculizar su camino. Soy el ayer y conozco el mañana. Puedo nacer otra vez. Soy el alma oculta y divina. La mayoría de eruditos creen que el primer rey que tuvo una tumba en el Valle de los Reyes fue Tutmosis I, el tercer rey de la 18ª dinastía. Ineni, su arquitecto principal, se jactó de que había construido una tumba escondida para su rey sin que nadie lo supiera. Podría ser la KV-20. Con el paso de los años, las tumbas reales se hicieron más grandes y más complejas. La secuencia de tumbas en el Valle de los Reyes quedó interrumpida durante finales de la 18ª dinastía por el faraón hereje Akenatón, cuya tumba se construyó cerca de la ciudad que había fundado, Amarna. Tutankamón regresó a Tebas y tuvo su tumba en el Valle de los Reyes. Cuando murió tenía aproximadamente 19 años y su tumba no había sido completada todavía. Su sucesor, Ay, lo sepultó rápidamente en otra tumba más pequeña. La tumba KV-57, perteneciente a Horemheb, el último rey de la 18ª dinastía, es una de las más bellas del valle.
Por primera vez, las escenas y los textos fueron grabados primero y luego pintados. Muchos de esos trabajos no se terminaron, y hoy podemos ver los procedimientos utilizados por los artesanos para realizar sus tareas. Los reyes de las dinastías decimonovena y vigésima, desde el 1300 al 1100 a.C., fueron enterrados en magníficas tumbas. Cuando el nuevo reino empezó a declinar, los reyes se hicieron más débiles y pobres, y aumentaron los saqueos en el Valle de los Reyes. Al final, fue abandonado. El Valle de los Reyes estuvo abandonado durante siglos, hasta que los primeros exploradores empezaron a revelar sus secretos. La tumba de Tutankamón fue la única que se descubrió en el Valle de los Reyes durante más de 80 años. Desde que se encontró la tumba del rey Tut hasta hoy, todo seguía oculto en el valle. Y es porque nadie había intentado buscar algo. Nadie tenía ninguna teoría. Ningún arqueólogo tenía una teoría que le hiciera pensar que había algo. Sin embargo, el valle tiene todavía muchos secretos que compartir con nosotros. En 2006, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Memphis hizo un descubrimiento excepcional. Una tumba intacta a tan solo 14 metros de la de Tutankamón. Fui al Valle de los Reyes en diciembre y vi que había llegado hasta unos 3 metros bajo tierra. Más tarde me llamó y me dijo que había encontrado una entrada. Nunca olvidaré ese día. La apertura de la entrada es un momento muy emocionante. Cuando miré no se veía nada. Los agujeros eran demasiado pequeños para que la luz de la linterna entrara en la tumba. Una fotógrafa echó un vistazo. Creyó ver la forma del sarcófago y luego un joven de Irlanda del Norte, que estaba con nosotros por primera vez, pudo alumbrarse lo suficiente para ver las vasijas de almacenamiento, blancas y grandes, y empezó a gritar: ¡Hay vasijas! ¡Hay vasijas! Al fondo de un foso de 5,5 metros de profundidad, había una cámara que ningún ser humano había visto durante más de 3000 años. Sin embargo, la puerta de entrada no estaba sellada. Los sarcófagos están apilados en una esquina, unos sobre otros. ¿A qué dinastía pertenece esta tumba y de quién eran esos sarcófagos? ¿Encontrarán los arqueólogos la momia de un faraón en su interior? Antes de poder acceder a los sarcófagos, hay que retirar las vasijas y ver qué contienen. Las vasijas podrían darnos pistas importantes y ayudarnos a datar la tumba. En el interior de las vasijas, los arqueólogos encuentran grandes cantidades de natrón, una sal utilizada por los antiguos egipcios en el proceso de momificación, ya que es muy eficiente absorbiendo el agua. Además del natrón, hay huesos de animales, trozos de madera, de arcilla, vendas empapadas en resina, sellos de barro y fragmentos de cerámica. Uno de esos fragmentos da esperanzas al equipo. Esto es un fragmento de una jarra de vino hallada en la vasija número 3, una gran vasija de almacenaje, y es del año 5. No da el nombre de ningún rey, es del año 5 y es vino de Yaru. Es interesante porque también había vino de Yaru en la tumba de Tutankamón, también del año 5. ¿Tiene alguna conexión la KV-63 a la KV-62, la tumba de Tutankamón? Para confirmar esa teoría necesitamos más pruebas, alguna pista, tal vez una inscripción con el nombre de un faraón.
En cuanto las vasijas han sido retiradas, los arqueólogos pueden pasar por fin a revisar los sarcófagos. Descubrieron que los sarcófagos estaban totalmente deteriorados. La madera estaba en muy malas condiciones. Entonces, llevamos un equipo egipcio dirigido por Nadia Lukma y empezaron a trabajar para consolidar la madera. Nadia Lukma, conservadora del Museo de El Cairo, se enfrenta a una tarea casi imposible. En ese momento vimos que había 7 sarcófagos en unas condiciones horribles. Dios mío, era horrible. Las termitas se habían comido la mayor parte de la madera. Se comen el interior y solo dejan la superficie. El proceso de la consolidación de la madera requiere días de trabajo. Dentro del sarcófago había trozos de cerámica y piedras, telas y muchas cosas, pero la mayoría de las cosas eran inorgánicas. El ambiente del interior de la tumba era muy seco, una humedad del 17%, muy baja. La madera tiende a encoger porque despide el agua que absorbe, por eso encoge. Pero en este caso no ocurrió por lo que había dentro y el tamaño permaneció estable y por eso se rompió. Era un espacio cerrado y profundo. Era horrible. Nuestro trabajo no era fácil por la situación. Estábamos abajo y perdimos mucho material. Tuvimos que usar mucho material para consolidar la madera y muy diluido. Hawass y Shaden intentan datar los sarcófagos. De la 18ª dinastía. Todo eso es típico de la 18ª dinastía. Encima de los otros hay un sarcófago más pequeño entreabierto en buenas condiciones. ¿Qué encontraremos dentro? Para poder abrirlo hay que moverlo. Es una operación muy delicada. El sarcófago está en precario equilibrio encima de los otros y el más leve error podría hacerlo caer. Doctor Shaden, ¿quiere usted levantar la tapa? Shaden levanta la tapa. El equipo contiene la respiración. Dentro del sarcófago hay 6 cojines que cubren el fondo. Bajo los cojines encontramos una sorpresa inesperada. Un pequeño sarcófago dorado. Nunca esperamos hallar un pequeño sarcófago de oro bajo los cojines. Fue muy excitante tener algo completo cuando no esperabas nada. Pero no hay ninguna inscripción, ni en el sarcófago pequeño, ni en el sarcófago que lo contiene. ¿Para quién habían sido construidos? En mi opinión, ese pequeño sarcófago podría ser para enterrar a un bebé. Lo que nos hace pensar que es de la 18ª dinastía es el lugar donde fue encontrado y las cosas encontradas con él. Es el mejor conservado de todos los sarcófagos que tenemos. Ni siquiera suena a madera cuando lo golpeas. No nos atreveríamos a hacer eso con los otros. Se desintegrarían. Parece destinado a una mujer. Después de encontrar el pequeño sarcófago dorado, llega el momento de abrir el último sarcófago. ¿Qué contendrá? ¿Habrá una momia dentro? ¿Revelará por fin los secretos de la KV-63? Los periodistas están preparados para captar el evento. Pero no hay ninguna momia dentro del sarcófago. El sarcófago está lleno de guirnaldas de flores. Miren, son plantas diferentes. No son el mismo tipo de plantas. Esta es de una clase y esta es de otra. Y esta es de otra.
Los antiguos egipcios solían poner guirnaldas de flores alrededor del cuello de los difuntos. La flor de loto era un símbolo de renacimiento. Era la primera vez que como arqueólogo veía almacenados esos collares que ponían sobre el pecho de los difuntos. Hasta se veían perfectamente las flores. Sales de natrón, cojines, vendas de lino, guirnaldas de flores, sarcófagos sin momias. Tal vez la KV-63 no es una tumba real. Algunas de las cosas halladas dentro de los sarcófagos, en algunos de ellos, son cerámicas y materiales prácticamente idénticos a los que se encontraron en la KV-54, que era una cámara de embalsamamiento. No sabemos qué era originalmente la KV-62, pero parece una cámara secreta de embalsamamiento. Cuando los antiguos egipcios momificaban a sus muertos y celebraban los funerales, parte de eso se hacía en secreto, y si no se hacía así, debía ser vuelto a sepultar ritualmente. Pero ¿por qué momificaban los antiguos egipcios a los cadáveres? ¿Qué importancia tenía la momificación? Para hacer con éxito la transición a la otra vida, el cuerpo de los difuntos debía ser momificado apropiadamente. El proceso tardaba unos 70 días. El primer paso consistía en retirar los órganos del cuerpo abriendo el abdomen. Se extraían los pulmones, el estómago, los intestinos y el hígado. Se lavaban, se sumergían en natrón para secarlos y luego se colocaban en unos recipientes especiales llamados vasos canopes, decorados con los 4 hijos de Horus, el dios del sol. Extraían el cerebro porque si se dejaba dentro de la momia podía resultar dañado. Por eso lo extraían a través de la nariz con un objeto punzante y así sacaban el cerebro. Después de eso, dejaban el corazón dentro del cuerpo, porque el corazón es el lugar del conocimiento. Da el conocimiento a los difuntos en la vida después de la muerte. Después, cerraban todas las aberturas del cuerpo de los difuntos, como la nariz, las zonas internas, y después de eso, limpiaban y lavaban todo el cuerpo con vino de dátiles. El cuerpo se sumergía en natrón durante 40 días. El natrón absorbía cualquier líquido. Terminado ese proceso, el cuerpo estaba totalmente deshidratado y se envolvía en vendas de lino. Entre las capas de vendas se ponían amuletos de la buena suerte. La momia ya estaba preparada para ser colocada en el sarcófago. La momificación era un proceso sumamente importante para los antiguos egipcios y debía realizarse con el mayor cuidado. Creían que debían conservar el cuerpo por mucho tiempo, porque ese tiempo dentro de la tumba sería para la eternidad. No me descompondré, ni me pudriré, ni me corromperé, ni me devorarán los gusanos. Seguiré siendo yo, viviré, prosperaré, resucitaré en paz. La KV-63 podría haber sido un depósito para materiales usados en el proceso de momificación. Por lo que sabemos hasta ahora, es una cámara oculta de embalsamamiento como la KV-54, la cámara oculta de embalsamamiento de Tutankamón. ¿Pero de quién es?
¿Por qué llenaron los embalsamadores esos sarcófagos con sales de natrón y esas cosas? Esos sarcófagos deben de ser de alguien de la época de Tutankamón y Amofis II, pero no sabemos exactamente por qué pusieron esos sarcófagos aquí y por qué usaron este lugar como escondite para embalsamar. Es un misterio. ¿Por qué cavar un pozo de 5 metros de profundidad solo para un depósito? Mi teoría es que esta tumba era originalmente para la madre del rey Tut, Kiya, porque sabemos que murió mientras lo daba a luz. Y por eso la máscara es parecida a la del rey Tut. Y cuando murió, el propio rey Tut decidió ser enterrado cerca de su madre. Es una teoría. Puede no ser cierta, podría ser correcta, pero en arqueología tienes que elaborar teorías sobre la base de las escasas pruebas. Pienso y espero estar en lo cierto. Debe de haber otras cosas. El descubrimiento de la KV-63 añade una nueva pieza al intrincado rompecabezas de la historia del antiguo Egipto. Otro gran misterio se ha resuelto un año después. El 27 de junio de 2007, Zahi Hawass anunció que había identificado la momia de la reina Hatshepsut, la primera mujer faraón, la quinta reina de la 18ª dinastía. Según los expertos, ha sido el descubrimiento arqueológico más importante desde el hallazgo de la tumba de Tutankamón. Un equipo egipcio ha encontrado la momia de la reina Hatshepsut. Hawass y su equipo hicieron este descubrimiento después de revisar 4 momias no identificadas. 3 estaban en la tercera planta del Museo de El Cairo y una estaba dentro de la tumba KV-60 del Valle de los Reyes que pertenecía a Sitrein, la nodriza de Hatshepsut. Los arqueólogos hicieron tags y pruebas de ADN en las 4 momias. La clave para una de las más grandes incógnitas en la historia de los faraones era una muela guardada en una caja de madera en Deir el-Bahari, el complejo funerario de Hatshepsut. A la momia encontrada en el suelo de la KV-60, con el brazo izquierdo sobre el pecho y el puño cerrado, como símbolo de realeza, le faltaba eso exactamente, una muela. Después de realizar cuidadosos análisis, los expertos llegaron a una conclusión muy esperada. La muela hallada en la caja era la que le faltaba a la momia. El equipo descubrió dentro de una caja una muela perdida y un grupo de radiólogos y científicos averiguaron que pertenecía a una de las momias. Esta momia es lo que queda en este mundo de la reina Hatshepsut. Un descubrimiento excepcional. Otra confirmación de que hay muchas más historias de hace miles de años de la civilización faraónica. Según Zahi Hawass, solamente se ha descubierto el 30% de los tesoros del antiguo Egipto. El Valle de los Reyes todavía tiene muchos secretos a la espera de ser descubiertos. Algunos arqueólogos están convencidos de que la momia de la reina Nefertiti, la mujer más bella del mundo, descansa en una de las tumbas del valle. Cuando empezaron a excavar en la KV-63 del Valle de los Reyes, los arqueólogos esperaban encontrar una tumba intacta de cualquier clase, preferentemente real. Las primeras especulaciones se centraban en Nefertiti, porque la KV-63 estaba muy cerca de la KV-65, un escondite de materiales de tumbas procedentes de Amarna, incluyendo muy probablemente el cuerpo de su marido, Akenatón.
No se puede estar totalmente seguro de que la tumba de Nefertiti esté en el Valle de los Reyes. Podría estar enterrada en el Valle de las Reinas. Podría estar enterrada en Amarna, no lo sabemos. Pero tal vez, en futuras excavaciones, encontremos alguna pista sobre el lugar donde se halla la tumba de Nefertiti. Todavía quedan muchos misterios por revelar. En el próximo episodio, no voy a llevarles a unos de mis sitios para ver los descubrimientos, sino a un lugar único. Voy a llevarles al sótano del Museo del Cairo, lleno de cerámicas y estatuas. Descubriremos momias y estatuas y por primera vez abriremos cajas depositadas en el sótano del Museo del Cairo. No se lo pierdan. Creo que Saqqara es uno de los pocos sitios en Egipto que tiene tantos tipos distintos de tumbas. Del reino antiguo, del reino medio, del nuevo reino y del último período. Las tumbas del último período son asombrosas. Una expedición francesa que trabajaba a la sombra de la pirámide escalonada encontró unos 5 fosos. Cuando bajé a los fosos, no podía creerlo. Estaban llenos de momias, de sarcófagos totalmente envueltos. Cuando abres un sarcófago, encuentras una momia en el interior. La mayoría de momias se remontan a la época de los griegos, los romanos y los coptos. Por ejemplo, cuando encontraron ese tipo de momias, estaban excavando un sitio del reino antiguo, pero siempre en el primer nivel, y descubrimos que esas momias se remontan al último período. Por ejemplo, esta momia fue hallada dentro de un ataúd antropoide, que significa que tiene la cara de un ser humano, y el ataúd fue grabado con inscripciones jeroglíficas para ayudar a los difuntos a alcanzar la otra vida. La momia está en muy buenas condiciones, porque en ese período solían poner 2 palos con las puntas forradas de lino, uno a un lado y otro al otro, y ponían esos palos dentro de la momia para reforzarla. Recuerdo que cuando abrieron el sarcófago número 7, el más grande, de la KV63, al examinarlo encontré dentro 2 palos, y al final de cada uno había una pieza de lino como una pelota. Y tal vez en esa época, durante la 19ª dinastía, era también el tipo de tela que usaban para la momificación, porque lo que encontramos dentro de la KV63 era lino. Y por lo que sabemos, ponían lino dentro de la momia para la momificación. Y natrón, metían a la momia en natrón durante unos 40 días. Y también hemos encontrado aceite. Y lo más interesante es que era del Sinaí. Y tenían los nombres de aceite del Sinaí y todo ese tipo de cosas. Lo pusieron dentro de la momia. En la KV63 se ve a un hombre que lleva 2 jarras.
una en la mano derecha y otra en la izquierda. Ha llenado las jarras con el material utilizado para embalsamar, el que usaban para la momificación. Lo saca del interior del sarcófago, lo pone en las jarras y lo lleva al taller. Esta es una típica momia que se remonta al período romano. El método de momificación es de la época tardía. La cara es característica de ese período, del período romano. Está envuelta totalmente en lino y tiene una línea de jeroglíficos. Tiene una inscripción jeroglífica que empieza con lo que puede ser parte del texto que ayuda a los difuntos a alcanzar la otra vida después de la muerte. En el Nuevo Reino los reyes adornaban sus tumbas con bellas inscripciones del libro de los muertos, del libro de las puertas y del libro de Immiduat, para ver qué hay en el infierno. Y les digo todo esto porque así se hacía una buena momificación. Y este es un buen ejemplo para explicar qué es la momificación, y lo que les he dicho se puede ver en esta momia. Ataban las piernas juntas, cubrían el cuerpo con lino. El corazón está dentro. El corazón es el lugar del conocimiento. Así que debían dejarlo, porque el corazón ayudaba a los difuntos en la otra vida. No necesitaba el cerebro en esa otra vida porque podía estar dañado, pero el corazón era muy importante. Si le hiciésemos una tomografía a la momia, veríamos que dentro tiene bellos amuletos que ayudan a los difuntos a llegar al más allá y los protegen en la otra vida. Cuando terminaban la momificación, colocaban la momia dentro del sarcófago y la cubrían con la tapa antropoide para mantener al difunto a salvo, para que pudiera vivir para siempre en los campos de Iyaru, el paraíso del antiguo Egipto. Las momias son mágicas. La gente pregunta por la momificación y qué les ocurría a los difuntos. Después de la momificación iban a la sala del tribunal y allí los pesaban. Ponían la pluma de Maat a un lado y el corazón al otro. Si la balanza no se mantenía en equilibrio, se los comía un animal inmenso. Si mantenía el equilibrio, lo llevaban ante el dios Osiris, ante Horus, con Osiris detrás de él, y ya podía ir al paraíso. Lo más interesante es que cuando colocan las momias dentro de sus tumbas, lo mismo que a esta bella momia, ponían objetos a su lado, como este tipo de vasijas, que podían contener comida y bebidas, como cerveza, vino, pan, verduras y carne, todas las cosas que podían ayudar a los difuntos a alcanzar la otra vida. Este es el lugar perfecto para ver lo que ponían dentro de las tumbas y al lado de la momia, porque todos los objetos que hay en esta sala de almacenaje han sido hallados dentro de las tumbas y las pirámides. Podían ayudar a los difuntos en la vida después de la muerte, porque esa vida sería para siempre. Necesitaban comer, beber, disfrutar de la vida, y por eso se llevaban muchas personas consigo, todos los criados, para que les ayudaran en el más allá. Pero en lugar de tener auténticos criados, al lado de los difuntos, colocaban las shawaptis, unas estatuillas para que les sirvieran después de la muerte. Una estatuilla por cada día, y 35 estatuillas como capataces y 4 estatuillas como directores. Había jerarquías en la otra vida. Por eso, cuando excavamos una tumba y descubrimos una momia como esta, los arqueólogos estamos muy contentos por la magia de la momia y porque cada momia es diferente.
A veces decoraban el pecho de la momia, como vemos en esta, en la tumba de Kar. En la otra momia pusieron unas líneas de jeroglíficos y cada palabra ayudaba al difunto a alcanzar la otra vida. Pero miren esta momia. También está en muy buenas condiciones. Y estoy seguro de que encontraremos amuletos dentro. Recuerden que Howard Carter encontró 104 piezas de oro en la momia de Tutankamón. Cada amuleto tenía una función y llevaba grabado el nombre de Tutankamón. Una máscara de oro cubría la cara del rey Tut, y Howard Carter dañó la momia porque intentó retirar la máscara de oro y no pudo. En lugar de la máscara de oro, aquí vemos que los antiguos egipcios del último período dibujaban una cara, porque este hombre no podría permitirse una máscara de oro. No es un rey, pero tampoco es un hombre pobre. Es un hombre rico, porque su momia está cubierta de estas hermosas cuentas que parecen una red, un bello atuendo. Tal vez este es el vestido que esta persona quería llevar en la otra vida, y eso es muy especial. Cada momia tiene un olor. Cada momia tiene su magia. Si comprendes todos los pasos de la momificación, desde el principio hasta el final, sabrás cómo hicieron esa momificación. Construyeron la tumba de piedra y pusieron los objetos al lado de la momia, porque ese es su lugar para la eternidad. Es la búsqueda de la inmortalidad. La nueva ciencia ha descubierto que el material usado para la conservación puede deteriorarse con el tiempo, lo que llamamos envejecimiento de los materiales. Estamos provocando el envejecimiento del material de conservación para ver qué ocurre con el paso del tiempo. Eso determinará qué material usar, qué objetos, para estar seguros de emplear algo que no dañe el objeto en el futuro. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Hacemos pruebas para identificar materiales de conservación y determinar cuál es el más adecuado para cada cosa. Ya, hacéis experimentos con materiales diferentes y veis qué ocurre. Sí, todo tipo de materiales de conservación que puedas imaginar para la consolidación, para cubrir, para rellenar. Los exponemos a la luz, a varias temperaturas y a la contaminación. Y divulgamos los resultados en revistas y damos conferencias para que la gente sepa qué usar, qué se debe usar y qué no. ¿Cómo era la situación con la que te encontraste? ¿Se había tocado o movido el sarcófago sin haber sido tratado apropiadamente? No, en el laboratorio nadie puede tocarlos. Deberías verlo, Janice. Una vez había alguien de pie así. Puso la mano sobre el sarcófago y se cayó. ¿Puedes creerlo? Me enfadé muchísimo y dije, nadie se puede acercar tanto al sarcófago. Y recuerdo que dije, no se permite a nadie entrar en la tumba. Tuve que hacerlo así porque a las personas les gusta mirar y algunos se acercan demasiado. Incluso nuestra respiración puede afectar al sarcófago. Era horroroso. Estaba en pésimas condiciones. Ni siquiera podías tocarlo. No podías hacer nada. No podíamos limpiarlo, ni pasarle un cepillo. Si le hubiésemos pasado el cepillo, se habría roto. ¿Lo imaginas? Tuvimos que ponerle el material de consolidación a gotas y en una concentración especial, porque si hubiera sido demasiado espeso, se habría roto. Ni siquiera podía soportar el material de consolidación. Estaba en unas condiciones muy precarias y tuvimos que tratarlo de una forma muy especial. Pero, ¿sabes? Estoy muy orgullosa de ese trabajo. Una vez tuviste consolidados los sarcófagos, ya se podían trasladar, pero además tenías las guirnaldas. ¿Cómo las trataste? ¿Las que encontramos en el último sarcófago? ¿Las flores? Sí. No solo consolidamos el sarcófago, hicimos algo más. Las termitas se habían comido la madera desde el interior. Estaba hueco. Y por eso no estaba consolidado del todo. Porque si no hay madera, no se consolida. Y si lo tocas, se rompe.
Tienes que llenar todo el espacio y eso no es fácil. Tienes que llenar todo el espacio, así que probamos muchas cosas. Y al final descubrimos que lo mejor era el algodón. El algodón es fibra, es natural. Y usando un punzón rellenamos el sarcófago. Y luego pusimos el material de consolidación que el algodón absorbe fácilmente. Buena idea. Sí, y después de secarse queda muy fuerte. Y si quieres sacarlo es muy fácil. Porque con un poco de disolvente orgánico puedes ablandarlo otra vez. Pero meterlo es difícil, muy difícil. Se tarda mucho en llenar el espacio entre la superficie de la madera. Eso lleva su tiempo. Y hay que tener mucho cuidado porque si empujas demasiado, se rompe. Eso es lo que hicimos y por eso tardamos tanto. Recuerdo que había un sarcófago para una mujer con una cara muy bella. Una preciosa cara amarilla. La llamé mi princesa porque me gustó desde el principio. Todos decían, vamos, Nadia, levantemos la cara, solo la cara. Y dije, ni hablar, levantaré toda la tapa. Pero esa era una situación diferente. No solo tenía termitas, además tenía hongos. Estaba infectado por unos hongos que pudren la madera. Estaba muy estropeada. No solamente estaba hueca, sino que además se deshacía. Era muy difícil, pero conseguimos levantar la tapa en una pieza. ¿Cómo lo conseguiste? Con amor y paciencia. Sí, eso es lo segundo. Sí. Sí, la ciencia y la experiencia. Y el amor y la paciencia. Si tienes todo eso, harás muchas cosas. ¿Las guirnaldas? ¿Sí? Sí, recuerdo ese día. Todos estaban allí. Estaba la prensa y el doctor Sahi. Y todos pensaban que encontraríamos una momia. Todos estaban esperando una momia. Pero cuando levantamos la tapa dije, ¿qué? Esto es maravilloso. Porque las guirnaldas eran muy hermosas. Preciosas. Tenemos muchas momias, pero nadie había descubierto ese tipo de guirnaldas. Era la primera vez. Teníamos algo parecido de Tutankamón, pero no así. Lo habíamos visto en pinturas de las paredes, pero nunca las habíamos visto de verdad. Es una cosa preciosa, unas guirnaldas bellísimas. Tienen miles de años y ahí estaban ante nosotros. Las había hecho la gente de aquellos tiempos. Alguien las llevó y podíamos verlas y tocarlas después de tantos años. Era maravilloso. Pero era un reto aún mayor que la madera. Porque las flores son muy frágiles. Así que tuvimos que decir que nadie las toque, antes tenemos que consolidarlas. Para eso usé un material especial, muy diluido, para crear una película muy flexible. Debe ser muy flexible, muy diluido, para que sea fácil retirarlo si se desea, pero no creo que lo hagamos. También tiene que ser natural. Tiene que ser algo natural. Y eso es lo que hice. No era fácil. Y estábamos así mientras trabajábamos. Pero al final las moví como una sola pieza, sin romper ni una. Y me puse muy contenta. Hice fotos de todas las caras de los sarcófagos. Todas son diferentes. No son del mismo estilo. Son parecidas, pero una de ellas es completamente diferente. Es de un nivel más bajo, y eso me sorprendió. Es más vasta. ¿De alguien no perteneciente a la realeza? No sé, pero en cierto modo es diferente a las otras. ¿Por qué se molestaron en poner el pequeño sarcófago dorado dentro de uno de los sarcófagos y lo cubrieron con los cojines? ¿Por qué? ¿Por qué pusieron el ataúd de un bebé debajo, entre los otros, y debajo para que nadie lo viera? ¿Por qué? ¿Por qué lo pintaron todo con cal? ¿Por qué quisieron protegerlos de ese modo? ¿Por qué? Tal vez porque el último contenía una momia muy importante, pero no estaba. Creo, y espero estar en lo cierto, que encontraremos las momias que estaban en esos sarcófagos. ¿Sí? Sí, pienso que en esa tumba debe de haber otra cámara, otra sala. ¿Crees que hay otra cámara debajo? No sé, pero debe de haber algo, porque los antiguos egipcios pensaban las cosas muy bien y las hacían así.
¿Cómo cree que han ido las excavaciones? En mi opinión, las excavaciones, y hablamos de la KV-63, han sido un hallazgo muy excitante para nosotros. Aunque nos hemos pasado la mayor parte del tiempo separando a los miembros de las misiones, porque empezaron a pelearse. ¿La maldición de Sahi? Sí, el doctor Sahi dice que es la maldición de los faraones. Estaban trabajando bajo tensión, por los medios de comunicación y por su propia tensión, pero han intentado hacer un trabajo científico, un trabajo sistemático. Han tardado 6 meses en excavar ese escondite. 6 meses. Todavía tenemos que examinar muchas cosas en esa tumba. Todavía tenemos que abrir 19 grandes vasijas de almacenaje y analizar lo que contienen. Uno de los sarcófagos tiene una cara parecida a la de Tutankamón. Es increíble. Encontramos también un sello con la palabra Ba-Atón, con una forma elíptica que debía de ser un cartucho. La única que recibía ese nombre era Ankesenamón, la esposa de Tutankamón. Por otro lado, está la madre de Tutankamón, Kiya. Dave encontró unos grandes vasos canopes en la KV-55, pero no encontramos su cuerpo. Por eso, la mayoría de nosotros pensamos que la esposa y la madre de Tutankamón debían de estar dentro de esa tumba, pero después de explorarla, se ha convertido en otro misterio del Valle de los Reyes. Eso es lo excitante de la arqueología. ¿Usted cree que el turismo y las inundaciones repentinas pueden poner en peligro al valle? Sí. Creo que el principal problema para el valle y las tumbas es el turismo, especialmente los grupos que vienen desde Hurghada. A veces llegan 5.000 turistas a la vez. Esas personas destruyen las pinturas cuando entran en las tumbas. Tratamos de crear un sistema de rotación para las tumbas, abrir unas y cerrar otras para darles descanso. Preparamos la tumba de Horemheb para los turistas. La abrimos solo durante 2 días y vimos que la escalera de madera estaba húmeda por el sudor. Así que la cerramos definitivamente. Por eso, el Valle de los Reyes necesita contar con un sistema de ventilación para las tumbas. No vamos a construir réplicas de las tumbas. No sería correcto, porque los turistas se gastan un dinero para visitar el valle. ¿Quieren ver lo auténtico? Sí, quieren cosas auténticas. Aquí no podemos hacer como en Francia o España, donde han hecho réplicas de las cuevas de Lascaux y Altamira, porque allí solo se trata de una cueva. Pero aquí tenemos muchas tumbas. Así que tenemos que encontrar un sistema para que entren los turistas sin dañar ninguna de esas cosas tan valiosas. El otro problema son las inundaciones. Las inundaciones son un gran problema para el valle. El Centro de Investigación estadounidense hizo un proyecto el año pasado para proteger de las crecidas las entradas de las tumbas. Pero, como le he dicho, si queremos resolver ese problema, tenemos que reexcavar el valle hasta el fondo. Y a partir de ese momento, ninguna tumba será dañada por las inundaciones. No se puede decir de ningún lugar de Egipto que se ha terminado, que ya no se va a descubrir nada más. Le daré un ejemplo antes de hablarle del Valle de los Reyes. Cuando vine a Gizeh, en 1987, la mayoría de libros decía que ya no había nada en Gizeh. Y hasta ahora hemos hecho hallazgos muy importantes casi todos los días. El Valle de los Reyes es un lugar de misterio y magia. El descubrimiento de la tumba del rey Tut el 4 de noviembre de 1922 fue un gran hallazgo. Captó la atención de todo el mundo y parecía que la gente no quería nada más. La gente quería concentrarse en el rey Tut, quería concentrarse en la maldición, en cómo fue encontrada esa tumba. Lanzaban rumores sobre ella. Desde que se encontró la tumba hasta hoy, es como si el rey Tut eclipsara todo lo demás que hay en el valle. Y eso es porque nadie intentó buscar nada. Nadie tenía teorías. Ningún arqueólogo tenía teorías para pensar que hubiera algo. Cuando los reyes eran enterrados en el valle durante las dinastías 18, 19 y 20, los ladrones estaban muy interesados en saquear las tumbas. Cambiaban objetos de una tumba a otra. Por ejemplo, la tumba de Ramsés I.
Llevaron su momia a la tumba de su hijo Seti I durante un tiempo y luego la trasladaron otra vez, tal vez a un escondite. Incluso durante el Nuevo Reino, en la 18ª dinastía, durante la época dorada, cuando los faraones eran poderosos y la monarquía controlaba todo el país, no conseguían evitar los robos de las tumbas. Iban por la noche al valle y se escondían. Observaban al guardián del cementerio y cuando se dormía, recorrían el valle, abrían las tumbas y se llevaban el oro y los objetos valiosos. Y a veces incluso sacaban las momias de las tumbas. Pero la época de la 21ª y 22ª dinastía, Después del Nuevo Reino, después del Nuevo Reino, en el tercer período intermedio, cuando la monarquía empezó a decaer y los sumos sacerdotes de Amón adquirieron poder y empezaron a gobernar el país, no había sangre real, nadie que gobernara el país, pero eran muy listos. Tenemos que estarles agradecidos porque sin ellos nunca habríamos visto la momia de Ramsés II o la momia de Tutmosis III o de Tutmosis II. De todas esas grandes momias que vemos ahora, nunca las habríamos visto. Y se lo debemos a ellos. Porque cuando los ladrones las pusieron en otras tumbas, ellos las llevaron a esos escondites. El primer escondite es el de Deir el-Bahari, y el segundo escondite de las momias de los miembros de la familia real es la KV-35, la tumba de Amenhotep II. Eran muy listos y las escondieron con mucho cuidado. El escondite de Deir el-Bahari es un pozo muy hondo y cuando bajas es como el corredor de un laberinto y allí es donde depositaron los sarcófagos. Yo pienso que en aquella época la gente pudo haber cambiado las momias de un sarcófago a otro. No estamos totalmente seguros de que todas las momias del Museo del Cairo sean de tal o tal rey, porque podían haber cambiado las momias del lugar y por eso creo que es importante dirigir un estudio de las momias de la realeza egipcia y de todas las demás. Y para eso estoy haciendo ese proyecto para las momias egipcias. Ahora tenemos un tomógrafo y podemos averiguar más sobre ellas que antes. Este tomógrafo examina el interior de la momia y nos da 1700 imágenes de cada una. Un buen radiólogo puede darnos información importante sobre la momia, pero hay que tener cuidado, porque algunos radiólogos pueden estar especulando. Y por eso los egiptólogos tienen que controlar la información. Dentro de algunas de las vasijas encontraron una escena única, en mi opinión. Un hombre que está de pie llevando dos jarras, una a la derecha y otra a la izquierda. Eso significa que llevaba material de embalsamar. Lo metía en las jarras y lo llevaba al taller donde lo usaban para la momificación. Hasta ahora se han abierto todas las vasijas excepto 16, y lo que han encontrado dentro podría ser algo único. Pero antes déjeme que le hable de las máscaras. Cuando vi la máscara de la tumba, fui a la tumba del rey Tut y miré el sarcófago que está dentro de la tumba. Me fijé en la nariz, los ojos y la cara. Y se parece mucho a las de la nueva tumba. Y desde ese momento supe que hay una relación entre la KV-63 y la tumba de Tutankamón. La otra máscara, muy clara y hermosa, es también típica de la dinastía XVIII. Y volvemos a las vasijas, donde encontraron un sello único, con un león y un cocodrilo. Y entre ellos hay un prisionero. Eso es algo que también se encontró en la KV-54 y en la tumba del rey Tut. Y otro sello que tiene restos de jeroglíficos. Pero no está claro, no se puede leer nada. Pero lo más interesante es que todas las vasijas estaban llenas de natrón, que era muy importante. Recuerde que en la época, para la momificación metían a la momia en natrón durante 40 días.
Y era muy importante tener Natrón. Solo han averiguado que es del año 9, pero no figura el nombre de ningún rey. ¿De ningún rey? También encontraron aceite en jarras de alabastro con el nombre de aceite del Sinaí. Y ahora estamos deseando abrir las otras vasijas, porque esperamos que en una de ellas quizá aparezca el nombre de un rey. Eso sería muy importante, y estoy seguro de que si aparece algún nombre real será el del rey Tut.